Bueno, buenas tardes con todos, doctora, compañeras. El día de hoy el tema es displasia broncopulmonar. Yo soy Pamela Chávez Coloma, residente de pediatría del Hospital del Niño. Entonces, primero, para definir lo que va a ser una enfermedad, la displasia pulmonar, tenemos que diferenciarlo de lo que va a ser una enfermedad pulmonar crónica neonatal, como en un inicio se conocía. La displasia broncopulmonar se va a encontrar entre las secuelas más comunes y graves de lo que va a ser el parto prematuro. Las primeras definiciones nos van a hablar sobre el uso continuo de oxígeno a los 28 días de edad y del uso de oxígeno a las 36 semanas de la edad postmenstrual. Definición la cual ha ido variando con el transcurso de los años, sobre todo por definiciones que van a tener una mejor implicancia sobre el pronóstico de estos pacientes. Entonces, podemos ver cómo han variado las definiciones de lo que van a ser la displasia broncopulmonar con el paso de los años. En un inicio, en 1967, tenemos reportes iniciales que nos hablan sobre una enfermedad pulmonar crónica en pacientes sobrevivientes al distrés respiratorio severo. Esto lo definían en 4 estadios. Y bueno, estaba relacionado con enfisema, fibrosis, atribuido a toxicidad por el oxígeno a los cuales estaban sometidos estos pacientes. Recién en 1988 es que se define la displasia broncopulmonar como el requerimiento de oxígeno suplementario a las 36 semanas de edad postmenstrual, según un valor predictivo positivo del 63%, con resultados anormales hasta los 2 años de edad. En el 2001 se desarrolla ya una definición un poco más completa, la cual indica ya la fecha de estas alteraciones después de los 28 días acumulativos de oxígeno suplementario, con parámetros para valorar lo que va a ser o clasificar lo que va a ser la gravedad según el uso de oxígeno a las 36 semanas postmenstrual. Con un punto de corte en el requerimiento del FIO2 menor o mayor del 30%, del cual voy a detallar más adelante. Posteriormente se han dado varias definiciones o acotaciones a lo que va a ser la definición de la displasia broncopulmonar. En el 2004, se agrega una prueba fisiológica, la cual es necesaria para evaluar el requerimiento de estos pacientes de oxígeno para mantener una saturación por encima de 90, evaluado a los 60 minutos. Y bueno, y posteriormente hay varias revisiones o modificaciones sobre lo que van a ser el término. Uno de los últimos es en el 2019, el cual modifican por una propuesta como una prueba fisiológica que se utiliza una medición del FIO2 y lo que va a ser la saturación periférica para calcular el desplazamiento hacia la derecha en la curva de disociación de oximoglobina en un momento determinado. Y bueno, y en el 2019 se va a dar una modificación a la propuesta de la definición, indicando que, bueno, en este caso se usa una presión positiva en lugar del oxígeno. Entonces vamos a tener como criterio diagnóstico y clasificación de severidad al mismo tiempo de lo que va a ser la displasia broncopulmonar, dependiendo de la edad gestacional, si estos van a tener menos o más de 32 semanas, con un momento de evaluación a las 36 semanas de la edad postmenstrual o al alta de domicilio, lo que ocurra primero en el caso de los menores de 32 semanas y para los mayores de 32 semanas a partir del 28 día de requerimiento de oxígeno, pero menos de 56 días de edad postnatal o del alta al domicilio, lo que ocurra antes. Entonces, en cada uno de estos, lo que la definición nos dice es que va a haber un requerimiento de tratamiento con oxígeno con un FIO de más de 21% por más de 28 días
y dependiendo de la cantidad de fío que requiera, esto se va a clasificar como una displasia broncopulmonar leve, moderada o severa. Leve va a ser cuando el aire inspiratorio es a partir de 21% o menos de 30%. Moderada va a ser cuando este FiO2 se requiera menos de 30%, y ya una displasia broncopulmonar severa es cuando el requerimiento del FiO2 está por encima del 30%, o requiere CPAP o ventilación mecánica. Dentro de la epidemiología, lo que vamos a observar es que la incidencia varía de manera inversamente proporcional con respecto a la edad y al peso del recién nacido. Vamos a tener así que los bebés con peso de menos de 1.250 gramos, los muy bajo peso al nacer, van a representar el 97% de los casos, y en el caso de los extremadamente prematuros, con edad gestacional menos de 28 semanas, la incidencia va a ser del 40%, y de ellos el 80% sabemos que son recién nacidos entre las 22 y 24 semanas. Entonces, como factor de riesgo, podemos inducir que dentro de la etapa prenatal se encuentra la inmadurez, el RCIU, el tabaquismo, el hecho de que al nacimiento, que sea un parto prematuro, que no haya recibido corticoides, esteroides, y también las infecciones maternas asociadas, por ejemplo, como coriomionitis y todo lo que sus definiciones implican. Además, también tenemos factores de riesgo en la fase temprana, que es la primera semana de vida, y posteriormente en la fase intermedia, a partir de la segunda, tercera semana. De todas maneras, en estas etapas también va a estar implicado lo que va a ser la prematuridad y el bajo peso al nacer como el principal factor de riesgo para el desarrollo de lo que va a ser la displasia broncopulmonar. Así también tenemos en los pacientes que presentan una enfermedad de membrana hialina grave, pacientes que requieren ventilación mecánica, y debido a que al bolotrauma y las atelectasias que están asociadas, el uso de oxígeno a altas concentraciones por la hiperoxia que esto implica, las infecciones prenatales, perinatales, sobre todo las que están relacionadas a ureaplasma ureolíticum, la persistencia de cardiopatías como el ductus arterioso persistente, una fluidoterapia excesiva, y ya posteriormente infecciones nosocomiales, reapertura de ductus y la mala nutrición que pueden tener estos pacientes. La fisiopatología puede ser explicada comprendiendo que los pacientes que presentan la displasia pulmonar, broncopulmonar, como había mencionado, son pacientes prematuros y con bajo peso al nacer. Es decir, estos son pacientes que al momento que nacen no van a tener un adecuado desarrollo de lo que va a ser el árbol bronquial de manera adecuada. Y va a ser un sistema inmaduro. Entonces, vamos a tener múltiples fases en lo que va a ser el desarrollo de los pulmones normales. Y dentro de ello, bueno, vamos a mencionar que esto, en el periodo embrionario, cuando se da la formación de las yemas pulmonares, el primordio traqueal se va a formar a partir de la región ventral del endodermo del intestino, y posteriormente en la fase pseudoglandular, estas yemas pulmonares van a proliferar para formar las vías respiratorias. Ya durante la etapa sacular, las células epiteliales que se encargan de recubrir las vías respiratorias se van a diferenciar en lo que van a ser las células, las AT1 y AT2, que se van a encargar de la producción de surfactante. Y posteriormente se va a continuar con una maduración de estas células, inclusive hasta la etapa de la adolescencia. Entonces, tenemos que los recién nacidos prematuros
que nacen, por ejemplo, en la transición sacular-alveolar, alrededor de las 22, 23 semanas, van a comenzar a ventilar en la etapa canalicular, sacular, con un pulmón inmaduro, tanto en la morfología como en la función, que no va a producir suficiente surfactante, y esto va a repercutir en lo que va a ser la clínica, ¿no? Predisponiéndolo a múltiples complicaciones. Entonces, vamos a tener que sobre un pulmón inmaduro, con una predisposición genética a desarrollar la enfermedad, sobre la cual recibe agresiones pulmonares, infección. No estás con tu pantalla, Pamela. ¿No se puede ver la pantalla? No, no se puede ver, Pamela. Bueno, yo sí lo logro ver. Continúa entonces. Bueno, como decía, sobre este pulmón inmaduro, sobre la cual hay una predisposición genética a desarrollar la enfermedad, la cual va a ser agredido, ya sea por infecciones prenatales, postnatales, por la hiperoxia, la ventilación mecánica, los pacientes que tienen ductus arterioso persistente. Todo esto va a conllevar a mediadores inflamatorios y radicales libres de oxígeno, que sobre un tejido inmaduro es más dificultoso eliminarlo. Entonces va a haber una disminución de lo que van a ser los factores reguladores, como el factor de crecimiento endotelio vascular, el ácido retinoico, la proteína relacionada con la paratormona, y esto va a conllevar a alteraciones vasculares con deterioro de la angiogénesis, alteración en lo que va a ser el crecimiento de los vasos sanguíneos pulmonares, y es por esto que también hay una relación de lo que va a ser la displasia broncopulmonar, e inclusive hasta 2 veces mayor en los pacientes nacidos de madre con preeclampsia. También va a haber una detención de la aceptación alveolar, que va a ser esta tabicación normal que se da en los neonatos, debido a una alteración en el desarrollo morfogénico, ¿no?, de estos. Entonces, vamos a tener que, para que el paciente presente displasia broncopulmonar, hay múltiples factores que están asociados, ya sean maternos, la etapa natales y postnatales, sobre todo debido a las complicaciones y a todas las medidas suplementarias que estos pacientes requieren, que a veces, si bien es cierto, requieren, a veces llegan a ser tóxicos, por así decirlo, y generar más daño aún. Tenemos así que, por ejemplo, los pacientes que presentan con madres con coriamnionitis, esta inflamación va a ser una vía común que va a iniciar una lesión pulmonar, y esto está relacionado con una mayor frecuencia para el desarrollo de lo que va a ser la displasia broncopulmonar. Esto debido a que esta exposición a los inflamatorios postnatales van a generar una interrupción del desarrollo pulmonar, liberación de radicales reactivos de oxígeno, elastasa y colagenasa por parte de los neutrófilos activados, que van a generar daño en el pulmón. Así también va a haber alteraciones en el microbioma, va a haber una disbiosis que se asocia con la progresión y la gravedad de la displasia broncopulmonar. Y esto, los que van a estar más predispuestos a esto van a ser los pacientes que reciben antibióticos postnatales. Ahora, con respecto a lo que va a ser la toxicidad por oxígeno, tenemos que una sobreproducción de las especies reactivas de oxígeno radicales libres
van a generar un mayor estrés oxidativo, generando una lesión a nivel de los ácidos nucleicos, de lípidos, proteínas, carbohidratos, van a inducir una alteración y remodelación estructural pulmonar. Y es por ello que se recomienda siempre utilizar la mínima fracción inspiratoria de oxígeno y asimismo por el menor tiempo posible desde el momento en que nace. La ventilación mecánica también así, no solamente por la toxicidad de oxígeno, sino también porque va a estar asociado a barotrauma, volutrauma o el biotrauma. Y bueno, podemos concluir así que todos estos mecanismos van a generar alteraciones que van a repercutir en una vascularización adecuada y un crecimiento pulmonar normal. Ya como diagnóstico, como había mencionado en un inicio en las definiciones, vamos a tener el hecho de el requerimiento de suplemento oxigenatorio a las 28 días de edad postnatal o a las 36 semanas de edad postmenstrual, y dependiendo de la edad gestacional, si es menos o más de 32 semanas, el corte en el que se debe hacer esta evaluación para definir lo que va a ser una displasia broncopulmonar. Y bueno, el requerimiento de si es menos de 30 o más de 30% para clasificarlo en moderado o grave. Dentro de la evolución clínica tenemos que un porcentaje de los pacientes va a mejorar a los 2-4 meses de diagnóstico a medida que esta función pulmonar va mejorando junto con el crecimiento de los pacientes. En estos pacientes lo que se puede observar es que salen rápidamente del CPAP a una cánula nasal de alto flujo y posteriormente solamente a requerimiento de oxígeno suplementario por una cánula binasal simple hasta que puedan mantener una adecuada oxigenación cuando este sea por fío ambiental. Otros pacientes, sin embargo, van a desarrollar formas graves, moderadas, que van a conducir a una dependencia prolongada al ventilador o requerimientos de oxígeno con presión positiva después de los 6 meses de edad. En los hallazgos radiológicos vamos a tener que a medida que evoluciona la displasia broncopulmonar, hay múltiples cambios o múltiples alteraciones que podemos evidenciar en la radiografía. Estas pueden ser desde una turbidez difusa, como se evidencia en las primeras imágenes, y ya más avanzado se puede, ya en una displasia broncopulmonar moderada, severa o ya establecida, se puede evidenciar un patrón intersticial y hallazgos que van a ser relacionados con inflamación o edema a nivel intersticial sobre todo. Dentro de las complicaciones de la displasia broncopulmonar, son múltiples. Estas van desde las infecciosas, alteraciones o repercusiones cardiovasculares, trastornos hidroelectrolíticos, enfermedad por reflujo gastroesofágico, obstrucción en las vías aéreas superiores, alteraciones renales, sensoriales, neurológicas e inclusive socioeconómicas. Dentro de ello, en las cardiovasculares, tenemos que en el caso de la hipertensión pulmonar o un cor pulmonar ya en estadios más avanzados, vamos a tener que esta hipertensión pulmonar es una secuela grave que va a afectar del 12 al 15% de los pacientes y puede presentarse en las 2 primeras semanas de vida. Se va a desarrollar debido a una interrupción de lo que va a ser el desarrollo estructural de la circulación pulmonar asociada a la lesión alveolar, que va a repercutir en una alteración en lo que puede haber sido una correcta difusión del oxígeno alveolo arterial. En la parte infecciosa, bueno, sabemos que estos pacientes son más susceptibles a infecciones, sobre todo a bronquiolitis por virus sincitial respiratorio y a presentar infecciones ya como sepsis y otros. Y bueno, con respecto a lo que va a ser las alteraciones obstructivas de la vía aérea superior, estos pacientes tienen con mayor frecuencia
a la posibilidad de poder desarrollar un edema laríngeo, estenosis subglótica y traqueobronquiomalacia. El manejo de estos pacientes va a ser integral. Va a implicar desde tener en estos pacientes un crecimiento óptimo, mejorando el desarrollo y la reparación pulmonar, esto con una buena nutrición, minimizar el daño pulmonar manteniendo saturaciones entre 90 y 95%, mientras se minimizan las lesiones que puedan tener asociadas, la optimización de la función pulmonar, y bueno, y detección y de manera temprana de las descompensaciones. En el caso de los pacientes con displasia broncopulmonar leve, estos pacientes van a requerir un soporte respiratorio mínimo, es poca la concentración de oxígeno que requieren. La mayoría de estos pacientes son los que tenemos en cánulas nasales, que a pesar de que están con un FIO de 21%, a 0.5, 1, 2 litros por minuto, posterior al retiro de estos, empiezan a presentar desaturaciones. Entonces, en esos pacientes se debe proporcionar una nutrición adecuada, la restricción de líquidos debe ir de 140 a 150 mililitros por kilo día, esto para prevenir el exceso de líquido pulmonar y el edema que se puede presentar. Inclusive en pacientes gravemente afectados tenemos que esta restricción puede ir hasta 110, 120 mililitros kilo día. Tenemos que también tener en cuenta que estos pacientes tienen un requerimiento energético más alto, por lo cual estos van a ir desde los 150 kilocalorías kilo día con una ingesta de proteínas alta de 3.5 o 4 gramos por kilo día. Y va a ser muy importante el monitoreo nutricional y el crecimiento de estos pacientes para la recuperación de lo que va a ser los pacientes con displasia broncopulmonar leve. En el caso de los pacientes que presenten displasia moderada, aparte de las medidas que anteriormente mencioné, debemos tener en cuenta que estos pacientes van a requerir una mayor fracción inspiratoria de oxígeno. Algunos pueden depender de un respirador, y ya los que tienen displasia broncopulmonar moderada, con un mayor requerimiento de FIO2 o inclusive ventilación mecánica, lo que debemos tener en cuenta es que en estos, además de la restricción hídrica y de optimizar la nutrición, vamos a tener otras medidas de soporte, ya sea respiratorio o inclusive el uso de diuréticos o de broncodilatadores. Con respecto al apoyo respiratorio que estos pacientes suelen tener, en los pacientes que requieran ventilación mecánica debemos de tener en cuenta que el uso de volúmenes tidales deben de ser bajos, de 4 a 6 mililitros por kilo, para minimizar el volutrauma. Los tiempos de ventilación mecánica debemos de tener en cuenta que mientras más pronto sea posible destetar al paciente del ventilador mecánico, va a ser más beneficioso para el paciente, ya que el uso prolongado del ventilador genera mayor dilatación de las vías respiratorias y una alteración en la relación del espacio muerto alveolar. Debemos de tener un tiempo inspiratorio ligeramente prolongado de 0,4 a 0,5 segundos, esto para promover una inflación pulmonar uniforme y mantener una presión positiva al final de la expiración, un PP, de entre 5 y 7 centímetros de agua, para minimizar las atelectasias y contrarrestar lo que va a ser el desarrollo del edema pulmonar. Con respecto a la aspiración de secreciones, esto solo debe limitarse a los pacientes cuando tengan abundantes secreciones, cuando verdaderamente sea necesario, y se recomienda que en el caso de que lo sea, se debe asegurar de que el paso del catéter de aspiración no sobrepase la punta distal del tubo endotraqueal para evitar lesiones y proteger la mucosa de las vías aéreas.
Para el monitoreo y destete de estos pacientes, debemos de tener en cuenta que, así como se ha mencionado, con el paso del tiempo, estos pacientes, así como van ganando peso y deberían ir requiriendo menos oxígeno, se debe realizar intentos periódicos para desconectarlo del soporte ventilatorio que estén recibiendo. Los lactantes pueden mantener un nivel aceptable de presión arterial de CO2 con un apoyo mínimo del ventilador y sin un mayor esfuerzo respiratorio o taquipnea. Pueden ser extubados y destetados primero a un CPAP y posteriormente a requerimiento de cánula nasal de alto flujo o una cánula binasal simple. Quería mencionar aquí que con respecto al monitoreo y destete, para valorar si el paciente puede ser destetado, lo que se hace es retirar el oxígeno o en los casos que primero siempre se debe ir disminuyendo el requerimiento de oxígeno, luego la presión y ir disminuyendo los parámetros periódicamente, nunca nada de manera brusca, y valorar luego del cambio de parámetros aproximadamente 1 hora, valorando en los pacientes que están en ventilador la saturación de oxígeno y el esfuerzo respiratorio, y ya en los pacientes que estén con una cánula nasal, principalmente la saturación, que no debería caer por debajo del 90% para poder ser destetado. Con respecto a la terapia farmacológica, tenemos el uso de diuréticos y broncodilatadores. En el caso de los diuréticos, bueno, se usan para mejorar la función pulmonar, sobre todo en las exacerbaciones pulmonares agudas atribuidas a edema pulmonar. Esto suele utilizarse en dosis única, ya sea la hidroclorotiazida o más usado la furosemida. La furosemida generalmente a una dosis de 1 hasta 2 miligramos por kilo. Y en el caso de los broncodilatadores, tenemos que la administración inhalada de estos va a disminuir de forma aguda va a mejorar la respiración, pero de manera aguda. No es recomendado su uso rutinario o crónico. Entonces, a manera de conclusión, debemos evitar el uso del término genérico de enfermedad pulmonar crónica para referirse a lo que va a ser la displasia broncopulmonar. Debemos mantener una definición de consenso. La necesidad de oxígeno suplementario por encima de los 28 días, es 28, no 20, y con una situación clínica determinada a partir de las 36 semanas, con una edad postmenstrual en el momento del alta o menor a las 32 semanas de gestación y a los 56 días de edad cronológica para los nacidos con más de 32 semanas. Clasificar siempre el grado de displasia que presentan los pacientes al momento del diagnóstico para posteriormente ir valorando la mejoría clínica que pueden tener estos pacientes. Eso sería todo, doctora.